Pues vamos a comenzar con oración. Oramos juntos, ¿vale? Padre Santo, que gobiernas todas las cosas, estamos seguros, Señor, de que tú día tras día obras en nuestros corazones. Obraste al comienzo de nuestra salvación, cada uno en su día. Cada uno de nosotros vinimos a Cristo en arrepentimiento y fe, no por nuestras obras de justicia, tampoco, Señor, por nuestra sabiduría humana o por nuestro conocimiento de las Escrituras, sino que vinimos a ti pues a través del Espíritu Santo, a través de la obra redentora que hiciste en nuestros corazones. Porque si hubiese sido por nosotros, seguiríamos vagando en un mundo perdido y contaminado. Si fuese por nosotros, Señor, hoy estaríamos en cualquier otro lugar. Por eso te damos gracias, como siempre, por haber hecho la obra. Y también te damos gracias, Señor, porque tú seguirás haciendo la obra, nos seguirás perfeccionando, como dice en tu palabra, hasta que venga nuestro Señor Jesucristo. Entendiendo primero esto, que somos edificios en reconstrucción, somos nuevas criaturas que necesitan aprender una nueva manera de vivir, una manera nueva de caminar. Venimos a ti, Señor, pues para que tú nos vayas enseñando y nos vayas dispensando cada día en nuestras vidas el propósito que has preparado para nosotros. Te damos sobre todo también gracias por tener este lugar, un hermoso lugar que tú has preparado donde todavía quedan algunos huecos libres, donde todavía hay más sitio. Ayuda a predicar el Evangelio a nuestros corazones, para que con denuedo salga la palabra de vida de nuestros labios, podamos traer a este sitio más almas preciosas, para que tú sigas haciendo la obra del Evangelio por la cual nosotros fuimos salvados. Señor, también hay algunos hermanos que están en aflicciones, algunos de nuestros familiares están enfermos, la mayoría de nuestros seres queridos están camino a la perdición. El tiempo es corto y pronto nuestro Señor Jesucristo volverá. Ayúdanos, Señor, a tener este corazón urgente para que podamos dar el último esfuerzo, el último estirón, como da el atleta antes de llegar a la línea de meta. Estirándonos, dice Pablo, estirándonos hasta el supremo llamamiento, dando ese último esfuerzo para que tu obra sea magnificada, Señor, todo para tu gloria. También te queremos pedir por las iglesias que se están levantando, no solo en España, sino también en Rumanía, se están levantando en Cuba y en otros muchos lugares. Tú tienes iglesias, tienes tu cuerpo repartido por todo el mundo, Señor. Edifica, Padre Santo, aquellas que son las verdaderas, y allá donde haya un obrero fraudulento, Señor, sácalo, Padre Santo, sácalo para que no contamine tu cuerpo. Sácalo, Señor, para que tu obra sea hecha completamente, Señor. También te queremos pedir, Padre Santo, por los seminarios de la Biblia. Dentro de una semana y media comenzaremos aquí el seminario bíblico. Ayúdanos para traer esas almas preciosas que escuchen el Evangelio. Dale al pastor labios sabios para que predique correctamente, y a los que escuchen, danos, Señor, corazón entendido y corazón preparado. Ayúdanos, Padre Santo, para que sea así tu obra y que durante toda la semana no seamos infieles a tu ministerio, para que durante lunes a sábado sigamos viviendo la vida de la fe. También te pedimos para que nos des fortaleza y consuelo en los momentos de debilidad. Son estas cosas, Padre Santo, que queremos poner en tus santas manos, y vamos a orar como siempre en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, nuestro Señor. Amén y amén. Vale, vamos a comenzar. Vamos a buscar Romanos, capítulo 1. Yo nunca he sido valiente. Romanos, capítulo 1, antes de leer la lectura de hoy. Pero antes, brevemente. Yo nunca he sido valiente. Yo creo que lo que va a comenzar hoy va a ser la obra más valiente que he hecho en mi vida. Comenzaremos hoy, a lo largo de algunas semanas, puede ser años, vamos a estar estudiando el libro de la carta de Romanos, Pablo a los Romanos. ¿Por qué es importante esta carta? Bueno, esta carta es el corazón
Es el corazón del Evangelio, es el corazón del Nuevo Testamento. Es una carta donde grandes hombres de Dios han recibido la salvación y es una carta que todos los cristianos deberían leer mínimo una vez a la semana. Mínimo una vez a la semana. Cuanto más uno estudia esta carta, más se da cuenta que no sabe nada acerca de ella. Y cuanto más uno estudia, más perlas preciosas, más joyas de gran precio puede extraer. Y yo creo que vamos a aprender muchísimo y yo creo que va a ser de muchísima bendición, sobre todo para mí. ¿Por qué? Porque me va a enriquecer a lo largo del estudio que yo haga para prepararlo a ustedes. Entonces lo voy a preparar de una manera egoísta, para nutrirme bien, y después intentaré compartir con vosotros el máximo de esos nutrientes y espero que el esfuerzo que yo haga para aprender sea recíproco y lo hagan ustedes para recibir también esa enseñanza. ¿Vale, hermanos? Entonces, sin más, vamos a leer el primer pasaje de hoy. Hoy os voy a leer Romanos capítulo 1, versículo del 1 al 17. Ya les garantizo que no vamos a llegar ahí, ¿vale? No vamos a llegar, pero yo quiero que veamos esa primera parte. Y os voy a leer yo. Romanos capítulo 1, versículo 1 al 17. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre, en las cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros de que vuestra fe se divulga por todo el mundo, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el Evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros, para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Leamos juntos 17, por favor. Porque el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Mas el justo por la fe vivirá. Romanos capítulo 1, 17 fue el versículo con el que Martín Lutero recibió la salvación. ¿Ustedes conocen a Martín Lutero? Podemos decir, padre de la Reforma Protestante. Un hombre utilizado por Dios, usado por Dios para que gracias a él y otros cuantos reformadores el Evangelio verdadero fuera proclamado en gran parte de Europa. Aquí a España llegó con mucha fuerza, pero la religión católica apostólica romana se encargó de acallar esos gritos de salvación, esos gritos de predicación del Evangelio, esas puestas en lo alto las hojas de la Biblia. Pero Martín Lutero siguió con su esfuerzo, con su dedicación en Alemania, Suiza y por gran parte de Europa. ¿Qué ocurrió? Pues bueno, todos saben que él era un monje, ¿no? Un monje que se dedicaba pues a lo que hacían los monjes, a dar clases a los jóvenes y a flagelarse en su habitación a causa de su pecado. Hasta que una vez que un viaje que hizo a Roma vio aquellas incongruencias que tenía la Iglesia, que por un lado se predicaba una cosa, pero cuando ibas a la matriz, pues te encontrabas que todo estaba corrompido y que
y que todo lo que enseñaban, pues la mayoría de las cosas estaba mal. Por eso él escribió 95 tesis, 95 cuestiones importantes que estaban en contra de esa Iglesia Católica Apostólica Romana acerca de sus doctrinas y que él pretendía dar luz, ¿no? Y gracias a eso, pues hoy en día tenemos nuestras Biblias, gracias a eso nosotros hoy podemos libremente estar aquí y gracias a esos hombres como Martín Lutero, pues nosotros podemos seguir aprendiendo la palabra tal y como Dios quiso que la aprendiésemos. Por eso he dicho al principio que la Carta de los Romanos es un libro muy importante, que todo cristiano sería mucho pedir memorizarlo, ¿no? Bueno, pero no es imposible memorizarlo. No sé si estuvieron los hermanos que estuvieron en el retiro de primavera. Hubo un hermano de la iglesia de Collado Villalba, Guacho, ¿no? Recitó los 4 primeros capítulos de Hebreos. Y Hebreos no es cualquier carta. Y Hebreos no son los salmos, ¿no? Que son cortitos. Entonces, el hermano Guacho es ya mayor, ¿no? No es un jovencito. Pero él ha podido memorizarse los primeros 4 capítulos de Hebreos y ha prometido que se va a seguir memorizando la carta de Hebreos. Pues sería una buena idea para nosotros, no memorizar, pero sí tener en cuenta la mayor parte de versículos fundamentales que podemos encontrar en esta carta, porque nos van a servir de gran provecho. Y como he dicho al principio, es una osadía por mi parte, yo creo, el hacer este estudio, pero vuelvo a repetir, es necesario. Más para nuestra congregación, donde están viniendo algunas almas nuevas y donde debemos partir desde el principio, desde la base. ¿Ustedes saben por qué Romanos es la primera carta que aparece de Pablo? Porque no es la primera carta que Pablo escribió. La primera carta que Pablo escribió puede ser o Primera de Tesalonicenses o Gálatas, una de esas dos. Hay variedad de opiniones. Pero desde luego Romanos no. Romanos fue escrita cuando ya Pablo llevaba bastantes años en la fe. La escribió desde Corinto, desde la ciudad de Corinto, donde durante 3 meses pasó el invierno y esos 3 meses le permitieron pues ser inspirado para escribir esta joya. Vuelvo a repetir, corazón del Evangelio, corazón del Nuevo Testamento. Y Pablo, esta carta, que no, sin ser la primera, pero está puesta la primera de las cartas, porque recuerden, primero 4 evangelios, después viene el libro histórico, que es el libro de los Hechos, y continuaríamos entonces en la carta a los Romanos, porque es la más extensa y también es la más importante. Por eso está en este lugar. Después vendrían las otras cartas, ¿no? Primera de Corintios, Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, sí. Esto sería el Everest para el estudioso de la Biblia. El Everest es la montaña más alta del mundo, ¿no? Que todo el mundo quiere escalar. Bueno, tú quieres hacer una osadía por tu parte, estudia la carta a los Romanos. Ese será tu Everest. Es un reto que Dios quiere plantearnos. Hubo un hombre llamado C.S. Lewis, es un gran autor cristiano. Él durante 16 años, escuchen bien, durante 16 años él estuvo haciendo estudio de Romanos. Y no lo terminó, porque le dio un infarto al corazón. No murió del infarto, pero sí este infarto pues lo dejó tocado para seguir estudiando. Tuvo que dejar el ministerio de predicador, pero él lo que hizo, que fue durante 16 años escudriñar las Escrituras, y yo tengo guardados, no en el ordenador, no los tengo en físico, ese estudio de Romanos. Son como 16 tomos así de gordos. Por eso lo tengo que tener en el ordenador. Sería como una biblioteca, prácticamente. Eso es para que veamos la importancia de esta carta a los Romanos. Os voy a leer, por ejemplo, lo que dijo Martín Lutero de esta carta. Martín Lutero alabó a los Romanos diciendo: es la parte principal del Nuevo Testamento y el Evangelio perfecto, el epítome absoluto del Evangelio. Por ejemplo, el sucesor de Martín Lutero, un tal Philip Melanchthon, dijo: el compendio de la doctrina cristiana es la carta a los Romanos. Juan Calvino dijo sobre el libro de Romanos: cuando alguien entiende esta epístola, tiene un pasaje abierto para el entendimiento de toda la Escritura. Samuel Coleridge dijo, que es un poeta y escritor inglés: la carta de Pablo a los Romanos es la obra más profunda que existe. Otro autor, Campbell Morgan, dijo de Romanos: la página de literatura más pesimista es la que tus ojos han descansado, es Romanos. Pero también es el poema más optimista que tus oídos han escuchado. Es importante, ¿no? Y por último, Richard Lenski dice acerca de la carta a los Romanos: sin lugar a dudas, la más dinámica de todas las cartas del Nuevo Testamento, incluso cuando fue escrita en el clímax de la carrera apostólica de Pablo. Es importantísimo.
Es importantísima esta carta, conocerla bien en profundidad, de qué trata, de qué no trata, y sacar de ella todo lo útil para mi vida. No fue solo Martín Lutero quien recibió la salvación con la carta de los Romanos, también Agustín de Hipona, también John Wesley, y seguramente miles y millones de cristianos recibieron la salvación con esta carta hermosa. Entonces, ¿quién sabe si alguno de los que están aquí, que todavía no son salvos, puedan recibir la salvación cuando estemos estudiando la carta a los Romanos? ¿Qué les parece, no? Sería que Dios está obrando preciosamente como hizo con esos hombres. Entonces vamos a comenzar, y ya les digo, no llegaremos al versículo 17, creo que vamos a quedarnos en el saludo que va del versículo 1 al versículo 7, porque ahí hay mucha miga, y seguramente me quedaré corto. Pero bueno, cuando vemos esta primera parte del capítulo 1, porque aquí podemos dividir en dos partes, en primer lugar hay una salutación, oración de Pablo, y luego después hay una introducción que es la culpabilidad del hombre. Eso ya supuestamente lo veremos más adelante. Pero en primer lugar vamos a ver esta salutación. Yo os voy a volver a leer versículo del 1 al 7. Pablo, siervo de Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio, que él había prometido antes que sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre los cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bueno, muy bien. Aquí solo podríamos hacer una exclamación de wow. Mire, ¿ustedes han escrito cartas? Sí, ¿no? Ahora ya no se lleva. Antes tampoco se llevaba mucho, era de cursis, escribir cartas. Yo sí me acuerdo de escribir alguna carta y poner, querida tal, ¿no? Escribo esta carta para que sepas lo mucho que te quiero. Pero la introducción, la saludación es muy simple, ¿no? Cuando tú escribes una carta ponías querido, estimado. De hecho, cuando tú escribes un recurso, tú no te explayas mucho, ¿no? No dices, queridísimo director del banco precioso, que eres más listo que nadie y que te vistes con esos trajes preciosos, esas corbatas que cada semana veo que luces. Nadie escribe una carta así, ¿no? Bueno, pues Pablo, en su salutación, en su introducción, es como si nosotros, nuestro estimado Señor, imagínate, Pablo lo ha estirado a 7 versículos, donde en esos 7 versículos podemos ver desgranados los 16 capítulos de la carta a los Romanos, donde todo va a entrar aquí, toda la esencia de Romanos se encuentra aquí, que después iremos desgranando, si el Señor lo permite, semana tras semana. Pero lo más importante, hermanos, es ¿qué tema es la carta de los Romanos? Mudos se me quedaron. El tema principal de la carta de los Romanos es el Evangelio. Es el Evangelio. El corazón de esta carta es el Evangelio. El mensaje es el Evangelio. ¿Y qué significa Evangelio? Evangelium significa buena noticia. Pablo utiliza esta frase o esta palabra, Evangelium, en más de 60 ocasiones en sus cartas. Es como si fuese la palabra favorita de Pablo. La buena noticia. Una buena noticia para los hombres. Una buena noticia para todo el mundo. Porque si en algo estamos claros hoy en día es que lo que sobran son malas noticias, ¿no? Y yo quería empezar con eso. ¿Qué son malas noticias para los hombres? El otro día yo estaba viendo las noticias y uno se da cuenta, ¿no? ¿Escuchas tus buenas noticias en la televisión? No. Bueno, pues que sepas que de las malas noticias que tú escuchas solo escuchas la mitad de la mitad, porque hay peores noticias que esas. Lo que pasa es que no lo cuentan. ¿Saben por qué? Porque no interesa. No interesa tener a una sociedad deprimida, no interesa tener a una sociedad angustiada. ¿Y qué hacen? Date cuenta. Sobre todo, no quiero decir canales, tú mismo lo ves. Pero hay ciertos canales en que no hay noticias. Simplemente te dan así una pincelada de algo que ha pasado en el mundo y luego te dicen, las playas están llenas, los hoteles están a rebosar, ¿no? ¿Han visto esto? Sobre todo cuando llegan los puentes, de tal manera que están promoviendo, ¿no?
promoviendo que la gente salga. Bueno, pues eso no es ninguna buena noticia, eso es una mala noticia, porque quieren desviar la atención de nosotros. ¿Cuál es la mala noticia? La mala noticia es el egoísmo que hay en el mundo, porque el hombre es egoísta, donde solo nos miramos nuestro ombligo, y donde tenemos que aprender, sobre todo los cristianos, el cristiano no puede ser egoísta. La peor noticia que hay en el hombre es el egoísmo que hay en él. ¿Por qué? Porque no amamos a las personas, sino que usamos a las personas y amamos a las cosas, cuando deberíamos usar las cosas y amar a las personas. ¿Lo han entendido? El mundo de ahora, ¿qué hace? Usa a las personas y ama a las cosas. No, el orden es amar a las personas y usar las cosas. Pero todos miramos por nuestro propio beneficio. Por eso la epidemia del divorcio está hoy muy de moda, ¿no? El separarse. ¿Por qué? Porque el egoísmo hace que los matrimonios se rompan. El egoísmo hace que las familias se rompan, porque cada uno busca su bienestar. Cada uno busca el bien suyo propio, sin mirar el del otro. Cuando la palabra nos dice que es mejor dar que recibir. ¿Qué nos lleva al egoísmo? El egoísmo nos lleva a la culpabilidad. Esa es otra mala noticia. ¿Tú te sientes culpable por algo? Interiormente muchas veces nos sentimos culpables. Culpables de no llegar a fin de mes, culpables de no hacer las cosas bien, culpables por el pecado, culpables por muchas cosas. Pero bueno, es que eso viene de la mano con el egoísmo. Lo que ocurrió en el huerto del Edén, que muchas veces me gusta llevar todo ahí porque ese es el comienzo. Cuando vemos a Eva, la proposición que le hizo Satanás a través de esa serpiente que fue tomada, ¿no? ¿Qué vio Satanás? ¿Qué vio Eva? Lo que vio Eva fue ella misma. Cómetelo, míralo, no tiene mala pinta, serás como Dios, tus ojos serán abiertos, entenderás todas las cosas. Y ella, sin consultar con el marido, ella viendo para ella misma el egoísmo, la llevó a comer. Después tuvo culpabilidad, la serpiente me ha engañado y le echó la culpa a otro, como suele pasar en este mundo cuando hacemos algo mal o cuando intentamos ganar cosas para nosotros mismos y nos sale mal, ¿qué hacemos? Le echamos la culpa siempre a otro. La culpa siempre es del otro. Los políticos esto lo usan mucho, ¿no? Echarle la culpa al otro. Nosotros en nuestro trabajo siempre igual, la culpa es del otro. La máquina no estaba bien o tal, y tenemos esa tendencia. Pero es que nos acaban las malas noticias. Las malas noticias continúan con el sin rumbo del mundo. El mundo está sin rumbo. Queremos traer a este lugar donde predicamos buenas nuevas. La buena noticia está aquí. ¿Por qué? Porque es una buena noticia de Dios. Aquí dice Pablo en el versículo 1, para el evangelio de Dios. No es nuestro evangelio, el evangelio, la buena noticia es de parte de Dios. Porque nuestras buenas noticias no sirven para nada. Y nosotros traemos la buena noticia de parte de Dios, como hizo Pablo. La buena noticia viene de Él, no de nosotros. Por eso es buena. Porque tal vez una buena noticia para mí no sea tan buena para ti. ¿Entienden, hermanos? Pero el hombre está sin rumbo. Quieres traer almas para aquí, pero ellos piensan aquí, a lo malo, o sea, a lo bueno dicen malo. ¿Verdad? A lo bueno, que es venir aquí, lo llaman malo. Y a lo malo, que es lo que está afuera, le llaman bueno. Y no quieren venir a las congregaciones a escuchar. ¿Y qué hacen? Se excusan. En primer lugar pueden decir, no me interesa. En segundo lugar te pueden decir, no, esa iglesia está llena de hipócritas. Bueno, noticia. Esta iglesia está llena de hipócritas. Pero todas las iglesias están llenas de hipócritas. ¿O qué se piensa? ¿Quieres una iglesia sin hipócritas? Bueno, te vas a Marte, pones una iglesia, pero luego te vas. Porque si estás en esa iglesia, ya sería una iglesia llena de hipócritas. No va a haber un lugar así en este mundo. La iglesia está llena de enfermos, que necesitan la palabra del evangelio. Y recuerden, hermanos, si tú has recibido la salvación, no significa que tú no necesites el evangelio, que tú necesites otras cosas. No, tú tienes que predicarte a ti mismo el evangelio todos los días. Todos los días nos tenemos que predicar el evangelio para que no nos deslicemos. Es el llamado del Señor. No se trata de que tú recibas la salvación y ya está. No. Se trata de algo más profundo, que se trata de aprender. Y la mala noticia termina, ¿cómo? Con la condenación. Es decir, el egoísmo, la culpabilidad, el sinsentido, el sin rumbo, no saber dónde estar, que así está el mundo como está. Al final nos va a llevar todo esto a la condenación. Eso habla Romanos capítulo 1 desde el versículo 18 y Romanos capítulo 2.
Y Romanos capítulo 3, los versículos desde el 1 hasta el 21. Y todos estamos condenados bajo la ira de Dios. El problema que tenemos nosotros es muy serio para hacernos los locos e irnos de vacaciones espirituales o irnos de vacaciones emocionales. ¿Tú quieres servir al Señor con todo tu corazón? ¿Quieres ser un verdadero discípulo? ¿Quieres ser un verdadero apóstol? Predica el Evangelio. ¿Sabes cómo deberíamos llamarnos? Iglesia Apostólica, Católica Apostólica. No. A nosotros nos sobraría lo de romana, porque esa es la Iglesia Católica Apostólica Romana. Viene de Roma. Pero nosotros deberíamos ser Iglesia Católica Apostólica Evangélica. ¿Entienden? Hay que entender los nombres. Hay que entender los sinónimos. ¿Qué significa? Por ejemplo, iglesia sabemos lo que significa, ¿no? Separados, un grupo de personas que han sido apartados. Apostólica, ¿qué significa apóstol? Apóstol significa uno que ha sido llamado, la palabra griega apostolos. Es un llamado, uno llamado a hacer algo, un enviado. El apóstol es el enviado. ¿Ustedes son enviados? Todos nosotros somos enviados. Católico, ¿qué significa católico? Universal, a todo el mundo. ¿A dónde somos enviados? A todo el mundo. Mateo 28, la gran comisión, id y haced discípulos a todo el mundo. Y en Hechos capítulo 1, versículo 18, ¿qué dice? 1:8, perdón. Id, vosotros queréis predicar el Evangelio en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ese es el llamado, esa es la orden. Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces abróchense los cinturones porque vamos a despegar. Versículo 1, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Aquí ya tenemos la primera perla. Pablo dice que él es siervo. La palabra griega utilizada es doulos, que significa un esclavo. Pablo está diciendo en palabras textuales, Pablo, siervo, esclavo. ¿Esclavo de quién? Obviamente, de Cristo. Dice, esclavo no de hombres, esclavo de Jesucristo. Ya saben que Pablo no se llamaba Pablo, ¿no? ¿Cómo se llamaba Pablo? Saulo, o en hebreo, Saúl, un nombre de rey. Él tenía nombre de rey, pero él se cambió el nombre, porque Cristo le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Pero él después se llamó Pablo. La palabra Pablo significa, o Paolo significa pequeño. Él tenía un nombre de rey, pero dijo, yo no merezco tener un nombre de rey, porque yo soy el más pequeño. Hay un versículo donde hace un juego de palabras, y dice, yo Pablo, el más pequeño. Es decir, está diciendo, yo Pablo, el más Pablo de todos los discípulos, de todos los apóstoles, que no merezco ser llamado apóstol, porque yo perseguía a la iglesia, yo la diezmaba, yo la atormentaba, yo la tosigaba, yo la perseguía. En 1 Corintios 15 dice, ¿yo qué era? Yo era perseguidor. Pero a mí se me apareció como un abortivo. El Señor, al último de todos, se me apareció a mí como si yo fuese un desechado. Eso significa la palabra aborto, el desechado. Pero él fue llamado un siervo. ¿Saben lo que significa la palabra esclavo? Pablo lo que se dirigía a estos romanos, que algunos de ellos eran judíos, y la palabra esclavo no era para lo que nosotros ahora se llama un esclavo, ¿no? Un esclavo es alguien que no tiene nada, un esclavo es alguien que debe vivir toda una vida desgraciada, pero había ciertos esclavos que no era así. En Éxodo capítulo 21, versículos 5 y 6, aparecen las leyes en cuanto a la relación con los esclavos. Y en esos versículos 5 y 6 dice, si hay algún esclavo que ya le toca ser libre, porque los hebreos no tenían esclavos para toda la vida, simplemente tenían esclavos, si era un hebreo, tenía que estar, ¿cuántos años? 7 de esclavos, ¿no? Y luego lo dejaban libre. Dice, pero si ese esclavo dice, yo amo a mi amo, el versículo dice, yo amo a mi Señor. Si yo amo a mi amo y no quiero irme a otro lugar, yo quiero ser esclavo para siempre. Miren, vamos a buscar este pasaje para que no me miren con esos ojos tan fijamente. Vamos a Éxodo capítulo 21.
Para que entiendan, pero no lo que es Pablo, sino lo que somos todos nosotros. ¿Tú quieres saber lo que tú eres para Cristo? Éxodo capítulo 21, versículos 5 y 6. Y lo vamos a leer juntos. Éxodo capítulo 21, versículos 5 y 6. Vamos a leer juntos, por favor. Y si el siervo dijere, yo amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre. Entonces su amo le llevará entre los jueces y le hará estar junto a la puerta o al poste. Y su amo le horadará la oreja con lesna y será su siervo para siempre. ¿Qué significaba esta ley, esta manera? Muy claro, tú decías, mira, yo estoy bien con mi amo. ¿Qué necesidad tengo yo de ir a otro lugar? Estoy bien, porque cuando alguien era esclavo y ese amo le había dado la esposa, la mujer, y él había tenido hijos, tú te podías ir, pero te ibas solo. Tu mujer y tus hijos se tenían que quedar en esa casa. Obviamente no te correspondían a ti, le correspondían a tu señor. Entonces tú decías, bueno, pues ¿a dónde voy a ir yo que más valga? Mejor me quedo aquí. Aparte tengo un buen amo, tengo un buen señor, que me ha cuidado bien. Porque recuerda, había buenos amos y había malos amos. La conclusión era clara, bueno, pues ¿tú quieres quedarte a servirme toda tu vida? Sí, yo quiero, yo te amo. Entonces era llevado ante los jueces, es decir, ante los que valoraban, juzgar significa valorar, esas personas sabias, y delante de ellos se le horadaba la oreja, con una lesna. ¿Saben lo que es una lesna, no? No, es como un pincho, es como un taladro manual. Es un palo de madera así transversal y en ese palo hay un hierro que en la punta está como una rosca, pero muy afilado. De tal manera que tú con la lesna le atravesabas la oreja y le ponías un pendiente o un arete. Conocen las señoras, ¿no? El arete. Y ya eso significaba que tú eras... ¿Qué eras? Esclavo. Mujeres, ¿no sabéis por qué os ponéis pendientes? Es que nos vemos más guapas. No, el pendiente significaba esclavitud. Y a la mujer se le ponían los pendientes porque tenía marido. Y era esclava del marido, era sierva del marido. Entonces, lo que pasa es que ahora, bueno, ahora como son bonitos y esas cosas, pero esto viene de antiguo, esto viene de atrás, el significado es otro. No para que tú vayas guapa, sino para decir que tú tenías un dueño, que pertenecías a alguien. Bueno, pues ese siervo ya era para siempre. Y Pablo lo que está diciendo en Romanos capítulo 1, versículo 1, él es esclavo de Cristo. De tal manera que yo ya no puedo hacer lo que yo quiera, yo ya no soy libre. Pero tengo un amo mucho mejor que el que yo tenía antes. Porque ¿qué amo teníamos antes? Tu amo era Satanás. Tu amo era Satanás. San Juan 8, ¿no? Cristo dice a los judíos que habían creído en ellos, guardad mi palabra y entonces seréis verdaderamente mis discípulos. Luego esos judíos que supuestamente habían creído en Cristo, estaban hablando de la libertad, ¿no? Cristo dice en el 32 del capítulo 8, y vosotros conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y ellos dicen, no, nosotros no hemos sido esclavos de nadie, tal. Dice Cristo, vosotros sois esclavos de vuestro padre el diablo, porque sus obras hacéis. No, nosotros no, somos hijos de Abraham, ¿no? Si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero vosotros sois de vuestro padre el diablo. Vuestro padre el diablo, que es homicida, es mentiroso, es padre de mentira. Porque de lo que habla, de suyo habla. Y de lo que sale de sus labios, en resumidas cuentas, es mentira y homicidio. En conclusión, hermanos, cuando somos rescatados por Cristo, cuando somos liberados, no sé si has pensado bien en ese versículo de San Juan capítulo 8, 32. Muy conocido, ¿no? Mucha gente se lo sabe de memoria. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Qué es la verdad? La verdad es Cristo. La verdad no es la Biblia, aunque San Juan 17 dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Pero la verdad que recibimos nosotros es Cristo. Es como compartíamos ayer, ¿no? En el grupo de las damas. Decíamos, uno cuando recibe la salvación, ¿qué recibe? Dios te da un ticket, como diciendo, toma, este ticket te vale para la vida eterna, para el perdón de los pecados. Este ticket te vale para todo, para entrar en el cielo, no lo pierdas. Póntelo si quieres aquí en el brazo, como si fuese estas pulseras que te ponen en los hoteles de todo incluido. Porque esa salvación es como si Dios nos dijese así, ese ticket blanco, esto te vale para lo que tú quieras. No, no es así. ¿Qué es la salvación? La salvación es recibir a Cristo.
Y la salvación es estar en Cristo. Más de 164 veces aparece esta palabra. En Cristo, en Él, en Cristo Jesús. De tal manera que los cristianos no es que recibimos algo, sino lo que recibimos es al mismo Jesucristo en nosotros. Por eso nosotros tenemos todo lo que le corresponde a Él. Vida eterna, porque Él es eterno, entonces yo ya tengo vida eterna. Él es el Hijo de Dios. Y como yo estoy en Él, ¿yo qué soy? Hijo de Dios. Él es el heredero de Dios. Y como yo estoy en Él, ¿qué soy yo? Coheredero con Él. Y así continuamente, hermanos. Esa es la clave. Recibir a Cristo. Entonces no nos confundamos. Y ahora somos siervos de Cristo. ¿Te gusta esta palabra? Esclavo. La palabra esclavo parece que no lleva ninguna connotación buena. Pues no es así. ¿Se oye? ¿Un avión? Un sonido, no pasa. No hagan caso, no hagan caso. Ahora yo te pregunto, ¿qué amo tú prefieres? Que sepas que el ya se acabó. Ya. Voy a tener que cambiar las pilas siempre nuevas. Porque como soy un poco tacaño, me gusta apurarlas hasta el final. Vale, mis hermanos. Mire, Cristo nos ha comprado con su preciosa sangre. Una de las maneras de dejar de ser esclavo era que te comprasen. Bueno, no dejabas de ser esclavo. Te compraban y luego te podían dar la libertad porque ya habían pagado tu precio. Tanto tú eras, tanto tú valías. Si eras joven, valías mucho. Si eras viejo, no valías nada. Si eras fuerte, valías mucho. Si eras débil o enfermo, pues no valías nada. De tal manera, el Señor fue vendido por 30 piezas de plata. ¿Saben qué precio tenía eso, 30 piezas de plata? Era el precio de un esclavo el cual había sido corneado por un buey. Es decir, un esclavo moribundo, el precio era de 30 piezas de plata. Eso dice en el Antiguo Testamento, ¿no? Dice, cuando tu toro, tu vaca, dice, acornear a alguien, a un esclavo, y ese fuera herido, o herido de muerte incluso, pagarás 30 piezas de plata. Ese es el precio del apreciado, 30 plazas. ¿Qué se piensan? ¿Que 30 piezas de plata era mucho? No, no era mucho. Era muy poquito, era lo que valía un esclavo. ¿Cuánto valemos nosotros? Nosotros valemos muchísimo, ¿no? Bueno, no tanto. Nosotros no valemos nada y el Señor nos compró con su preciosa sangre porque Él sí nos valora. De esta manera Pablo dice, yo soy un esclavo, pero no de cualquiera, sino del Señor. Ser esclavo del Señor es lo más hermoso que te puede pasar. ¿Saben por qué? Porque Él es el mejor amo. Es un amo amoroso. Es un amo que tiene todas las cosas para ti. Es un amo que nunca te va a despreciar. Es un amo que nunca te va a desamparar. Es un amo que nunca te va a aniquilar, ni va a abusar de ti. Es el mejor que podrías tener. Entonces, ¿a dónde iré? Pedro le dijo al Señor, ¿no? Cuando le dijo en San Juan capítulo 6, oye maestro, todos te dejan, todos se van. El Señor le dice, ¿os queréis ir vosotros también? Y Pedro dice, ¿a dónde iremos, Señor, si solo tienes tu palabra de vida? ¿A dónde iremos si no estás tú? ¿A dónde iré yo? Recuerda lo que tú eres, no eres libre. Cristiano, cuando la palabra dice que sed libres en la libertad con la que Cristo nos hizo libres, no significa que tenemos libertinaje. No somos libres para vivir nuestra vida como queramos, sino que somos esclavos del Señor, como dice Pablo. Es curioso que en muchas ocasiones cuando escribes las cartas habla de lo mismo. Miren,
Primera de Corintios capítulo 1, versículo 1. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Segunda de Corintios 1. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Galatas 1:1. Pablo, apóstol, no de hombres ni de hombres, sino por Jesucristo y por Dios que lo resucitó de los muertos. Efesios 1:1. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Filipenses 1:1. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo. Colosenses 1:1. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Primera Timoteo 1:1. Pablo, apóstol de Jesucristo por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza. Segunda Timoteo 1:1. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Tito 1:1. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo. Filemón 1:1. Pablo, prisionero de Jesucristo. No prisionero de cadena humana, sí prisionero de cadena divina, porque el Señor es mi Señor. Esa debería ser la expresión de todos nosotros. Nosotros somos esclavos de Cristo. Somos del Señor y a Él le pertenecemos. ¿A quién perteneces tú? ¿Tú dices al Señor, Señor? ¿Me dices que yo soy tu Señor, pero no me haces caso? El Señor nos hace esta pregunta. ¿Tú quién dices que soy? Tú eres el Señor, tú eres el amo. Entonces, ¿qué tiene que hacer el esclavo? ¿Obedecer? Pero entonces, ¿por qué me dices amo si no me obedeces? A veces el Señor nos hace esta pregunta. O sea, tú dices que yo soy tu amo. Yo digo que eres mi siervo. Pero tú no haces lo que yo te digo. ¿Por qué? ¿Ustedes no saben que los siervos eran verdaderamente temerosos de sus amos? ¿Ustedes lo sabían eso? Que los esclavos tenían ya tan seguro que iban a pasar su vida en esclavitud, que eran temerosos de sus amos y hacían todo lo que ellos les mandaban. Pero el cristiano que ha sido liberado y ha sido traído a Cristo, al mejor amo, ¿por qué queremos volver a veces a lo de atrás? Porque cuando tú caes en pecados anteriores, es como si dijeses, este amo es una birria y yo me voy con el amo de antes, aunque me pegaba algunas veces, pero él me dejaba deleitarme con cosas sucias. Está rechazando la libertad de Cristo por la esclavitud de Satanás. O como le diría Pablo a los Gálatas, ¿por qué queréis otra vez volveros al yugo de esclavitud al cual estabais sometidos o sujetados? Y aunque él habla de la ley, sabemos que la ley es muerte, ¿no? El Señor nos dice, si tú eres libre, ahora lo que tú tienes que decir es, como dice el siervo de Éxodo 21, yo amo a mi amo y yo no quiero ir libre y tu oreja ser horadada. No físicamente, duele mucho, pero sí espiritualmente. Tú tienes que tener la oreja horadada para el Señor y servirle al Señor con todo tu corazón, porque para eso has sido llamado. Es curioso que Pablo dice eso después, ¿no? Siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. Yo he sido llamado a la palabra kletos. La palabra Espíritu Santo es paracletos, ¿no? Que es uno opuesto al lado de alguien, ¿no? Para acompañarle, para hablarle. Pues la palabra llamado significa kletos, es decir, el Señor nos ha convocado, nos ha traído, nos ha llamado a su presencia. Y Pablo dice, yo he sido llamado, tú has sido llamado. También le dice esto, ¿no? a los romanos. Dice, vosotros sois llamados. Versículo 7, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Versículo 6, entre los cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. El Señor nos llama. Venid. Venid, ¿no? ¿Y qué hace el amo? O sea, ¿qué hace el siervo? ¿Qué hace el esclavo? Va, ¿no? ¿Va o no va? ¿Qué dijo el centurión? Yo tengo también siervos. Y yo le digo a uno, ve y va, ven y viene. El Señor Jesucristo nos dice, ven. Y nosotros como malos siervos decimos, ¿para qué? Dime para qué. Eso dicen los niños, ¿no? Cuando los llamamos. Fulanito, ven. ¿Qué quieres? Que vengas. ¿Pero para qué? Que vengas te digo. Pero dime para qué. ¿Por qué quieres saber para qué? Para decirte sí o no. Ven a comer, ya voy. Ven a limpiar, no. Sí. No seamos malos siervos y vayamos al Señor. Somos llamados. Y el llamado es claro. Llamado a ser apostolos. Es decir, la palabra apóstol significa mensajero. Es decir, Pablo está diciendo, yo soy un esclavo que ha sido llamado o sacado. ¿Para qué? Para llevar un mensaje. Para llevar un mensaje.
apartado de Dios, dice también, el apóstol apartado para el evangelio de Dios, para llevar un mensaje, y ese mensaje no es cualquier mensaje, es la mejor noticia del mundo. ¿Hace poco han recibido alguna buena noticia? Algunos sí, ¿no? ¿Han recibido buena noticia? Te vamos a hacer fijo. ¡Oh, qué buena noticia! ¿Es buena noticia? Te vamos a aumentar el sueldo. ¡Oh, qué buena noticia! Vas a ser papá. ¡Oh, qué buena noticia! O no. La mejor noticia que podíamos recibir es la noticia que viene de Dios. El Señor Jesucristo vino al mundo para tomar tu lugar, como vamos a ver ahora aquí en el versículo 2 y 3, para tomar tu lugar, vivir tu vida, morir en tu lugar y darte la justicia de Dios que no mereces y llevarte al cielo que muchísimo menos mereces, porque tú mereces estar en el infierno, pero te van a llevar al cielo donde por todos los siglos tú vas a saborear las mieles que Dios ha preparado, donde tú día tras día verás la gloria de Dios, la cual el ángel caído Lucifer anhela ver, por eso él está tan enfadado, porque él ya no volverá a ver la gloria de Dios, porque él ha quedado excluido, apartado, ha sido desechado, y lo que más envidia tiene Satanás es que unas criaturas insignificantes como tú y como yo vamos a ser privilegiados que van a estar en el lugar que él estaba, porque él estaba en presencia de Dios. Y no solo eso, él estaba en presencia de Dios como un ángel, como un siervo, como una criatura al servicio de Dios. Ministradores de Dios, pero tú no estarás en el cielo como una criatura, tú estarás en el cielo como un hijo. ¿Un hijo de Dios? Sí, porque somos coherederos con Cristo Jesús. Tendrás los mismos derechos que tiene Jesús. ¡Wow! ¡Qué fuerte eso!, ¿no? Tú tendrás los mismos derechos que Jesucristo en el cielo, los mismos. ¿No es un regalo, un gran regalo? ¿No es eso una buena noticia? Pues hay que aprender que la buena noticia debe ser también compartida, porque si no la compartes es que eres egoísta, y si eres egoísta es que no has aprendido el amor derramado de Cristo en la cruz. Y todo comienza con el servicio de esclavitud. Miren, no hay ningún hombre de Dios que no se haya reconocido como un esclavo. ¿Saben por qué? Porque todos los grandes son esclavos, o han dicho que son esclavos. Moisés se decía que era el esclavo, Abraham era esclavo, todos decían al Señor, Señor. Ponían a Dios por encima de ellos mismos. La esclavitud es algo que no debe darnos temor. Por ejemplo, Génesis 26, 24, dice, Abraham era siervo. Siervo, lo que pasa es que la palabra siervo parece más bonita, ¿no? Pero es esclavo, literal. En Números 12:7 dice que Moisés era un siervo. Un esclavo. En Josué 24 dice que Josué era siervo, esclavo. En 2 de Samuel, capítulo 7, versículo 5, David era siervo. En Isaías capítulo 20, versículo 3, dice que Isaías que era siervo. Isaías 53, hablando del siervo de Jehová, ¿de quién está hablando? De Jesucristo, ¿no? ¿Y Jesucristo qué es? Siervo. Yo he venido a servir y a dar mi vida en rescate por muchos. Jesucristo no vino como un rey. La primera venida del Señor vino como un esclavo. Él vino a morir, recuerda toda su vida, que nació en un pesebre, que vivió todos sus años dentro de una familia de un humilde carpintero. Que Él no vino con nada de valor. Que Él era el mismo Dios. Pero que no quiso venir con deleites. Él se humilló a sí mismo y se humilló y vivió esa vida, la vida humillante que tú y yo debíamos vivir. Y Él cargó la muerte que tú debías sufrir. Él es el siervo amado, Él es el siervo que vino a hacer la voluntad de Dios. Él fue el que fue azotado por nuestras rebeliones, Él fue molido por nuestros pecados. ¿O no? Dice eso Isaías 53. Nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos todos curados. Dice, nosotros que hicimos todo, nosotros nos apartamos como ovejas, cada uno se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros.
azotado, molido por Dios lo tuvimos, desechado. Pero ¿ese quién es? Es su propio Hijo. El Hijo se hizo esclavo para servirnos a ti y a mí. Ese es el maravilloso mensaje del Evangelio de Dios. Y estamos en el versículo 1. Versículo 2. Que Él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. Obviamente, Isaías 53 era esa promesa. Pero es que muchos pasajes en el Antiguo Testamento nos hablan de ese Mesías venidero. ¿O no? Sí, como Isaías capítulo 9, por ejemplo. Y muchos otros pasajes nos hablan de ese Redentor que vendría. De ese vástago de David que vendría. Nos hablan de ese Salvador. Ese Josué. El nombre Josué, ¿qué significa? Salvador. El Salvador. Él había sido prometido antes por los profetas. Miren, el Evangelio no es nuevo. No es nuevo. Dice en el libro de Hechos, en la carta de Hechos, no, en el libro de Hechos, cuando Pablo llegó a Atenas, dicen que los atenienses, que solo les gustaba oír cosas nuevas, dice que empezaron a hacerle mucho caso a Pablo, porque dicen, uy, qué nueva doctrina es esta que trae este por aquí. Y dice que le escuchaban atentamente, pero no era ninguna doctrina nueva. Ya estaba escrito. Cuando escucharon acerca de la resurrección, ya dijeron, uy, ya, otro día hablamos. Y lo dejaron, ¿no? Allí, con las palabras en la boca. Miren, lo nuevo de las Escrituras, lo nuevo, ¿saben qué es? La manifestación de Jesucristo. Porque el Evangelio ya estaba preparado, pero nadie sabía de qué manera se iba a llevar a cabo. Nadie podía entender que el Hijo de Dios viniese a la tierra, tomase un cuerpo humano y con ese cuerpo débil sirviese al Señor durante 33 años y viviese una vida de sufrimiento para dar su vida a ser crucificado. Recuerden, una muerte que solo está reservada para los peores. Los que estaban a la derecha y a la izquierda de Cristo eran ladrones y maleantes. No habían robado 5 euros. Ellos habían vivido toda una vida de robo, de hurto. Seguro que eran los compinches de Barrabás. Lo que pasa es que Barrabás fue liberado. Pero los otros dos pues pagaron sus delitos. Uno de ellos confesó así de esta manera, ¿no? Tú y yo recibimos la paga justa a nuestros caminos. Dice, pero este no ha hecho nada malo. Por eso pudo decirle, Señor, cuando vengas en tu reino, acuérdate de mí. Tú eras ese. Que tú merecías tú merecías tu muerte. Nosotros somos responsables. No podemos decir, es que como somos pecadores, es que como Dios nos ha hecho así. No. Tú amas tu pecado. Por eso cometes pecado, porque lo amas. Y necesitas una cosa, necesitas el verdadero evangelio para que cambie tu corazón y ya no amar tu pecado, sino odiar tu pecado y odiar lo que tú eres para cada día buscar la santidad. Esa santidad que Dios reclama de aquellos que le han recibido y sin la cual nadie puede ver a Dios. El cristiano ha sido llamado a ser santo, dice Pablo también en el versículo 7. Vosotros estáis llamados a ser de Cristo y vosotros estáis llamados a ser santos. Llamados a ser santos, llevar una vida correcta delante de Dios, porque Él es santo. Dice el versículo 3 de Romanos capítulo 1, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne. ¿Qué significa esto, que era del linaje de David? Pues perfectamente que era hombre. ¿Él era hombre o no era hombre? Sí, Cristo era un hombre. Si cuando vemos la genealogía, en Mateo capítulo 1 de Cristo, o Lucas capítulo 3, aparece la genealogía de Cristo, aunque aparecen en orden inverso, pero vemos en ambas genealogías que Cristo era de la descendencia de David. Por eso algunos decían, hijo de David, ten misericordia de mí. Hijo de David, descendiente de David. Él era heredero del trono de David, según la carne. Dice aquí, según la carne. Entonces en la carne era hijo heredero de David y según el Espíritu que era hijo de Dios. Y aquí tenemos la respuesta a quién era Cristo. Él era hijo de hombre. Hijo de hombre, ¿qué significa? Que eres hijo de hombre. Hijo de Dios, ¿qué significa? Que eres hijo de Dios. Y eso es lo que era Cristo. 100% un hijo de hombre, 100% un hijo de Dios. Porque primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5, dice que no hay otro
No hay, o sea, hay un solo Dios, ¿no? Y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. Él necesitaba ser hombre. ¿Para qué? Para ser el mediador representante de los hombres. Y él necesitaba ser Dios para ser el representante de Dios. Por eso Jesucristo fue crucificado entre el cielo y la tierra. Ese mediador. Porque no hay otro nombre, dice Hebreos 4:12, ¿no? No hay otro nombre dado en los cielos, bajo los cielos a los hombres. Porque no hay otro en que podamos ser salvos. No hay otro nombre, no hay otro. No hay Buda, no hay Mahoma, no hay Alá, no hay María, no hay San Pancracio, quien tú quieras. No hay otro, solo hay un nombre que es Cristo, Jesucristo, hombre. Él es el verdadero hombre. Él es el verdadero Dios. ¿Y cómo se come esto? Comiéndotelo. Porque Él demostró ser Dios, con todos sus milagros, resucitar muertos, multiplicar panes y peces, caminar sobre las aguas, callar tempestades, sanar cojos, mancos, leprosos. Eso solo lo podía hacer Dios. ¿Qué dijo Nicodemo? ¿Qué dijo Nicodemo? Sabemos que las obras que tú haces vienen de Dios, porque nadie puede hacer estas cosas si Dios no está con él. Esto no lo hace cualquier mago. Lo que tú haces es obra de Dios. Bien, Nicodemo, ahora tienes que hacer una cosa. Tienes que nacer de nuevo. Pero él era hombre. Y los evangelios también nos hablan de su humanidad. ¿Por qué le pidió agua a la mujer del pozo? En el siguiente capítulo dice, la mujer samaritana le pidió agua. ¿Le pidió agua por capricho? No, tenía sed. Jesucristo tenía sed. Seguro tenía la lengua pegada al paladar, como la tuvo en la cruz. Él tuvo cansancio del camino. Él cuando durante 40 días no comió nada ni bebió nada, en Mateo capítulo 4, ¿cómo se encontraba él? ¿Como una rosa? No, él estaba hambriento, su estómago rugiría como un león, pero sabía que tenía un pan mejor que el pan de trigo. Tenía el pan que a vida eterna permanece. Tenía el pan que sale de la boca de Dios, que es la palabra de Dios, ¿o no? Que de eso es lo que tiene que comer todo hombre, de la palabra de Dios. De eso nos saciamos de la palabra de Dios. Él era 100% hombre, debilidad de hombre. Él era 100% Dios. Solo de esa manera Él podía llevar a cabo la obra del Evangelio. La buena noticia solo podía ser llevada a cabo por un hombre representante de los hombres, como diría Pablo, ¿no? En Corintios capítulo 5, por ejemplo. Romanos 5. ¿Y qué necesitábamos? 100% Dios, porque solo Dios nos podía salvar. Solo Dios nos podía recuperar. Solo Dios podía pagar el precio. Porque si fuese sangre de un hombre, la sangre de hombre, ¿cuántas veces ha sido derramada? Toda la historia de la humanidad. Por una razón o por otra, la sangre de hombre riega a esta tierra. Sobre todo la tierra de Jerusalén. Una tierra llena de sangre por las conquistas humanas. Pero ¿cuánto vale la sangre del Hijo de Dios? ¿Cuánto vale la sangre del Hijo de Dios? Porque la Escritura dice que doble ha pagado. Dios dice que ha pagado el doble por las iniquidades de los hombres. El doble. ¿Cuánto vale tu pecado? Tú ponle precio. Bueno, pues Dios dice que ha pagado el doble. La sangre de Cristo es suficiente. Hay una doctrina que llaman doctrinas de la gracia. Una de ellas es la expiación limitada, una de esas doctrinas. La primera de ellas es la depravación total del hombre. Yo estoy de acuerdo con esta doctrina de la depravación total del hombre. ¿Qué significa? Pues que el hombre está totalmente desequipado, que el hombre está totalmente depravado, que el hombre está discapacitado, que el hombre está, ¿cómo te diría? Que no puede. Eso dice Romanos capítulo 3, ¿no? 10. No hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, aún se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Versículo 23, por cuanto todos pecaron y todos están destituidos de la gloria de Dios. Todos estamos discapacitados ante Dios para llegar al cielo. No podemos llegar al estándar de Dios, por mucho que nosotros nos esforcemos. Esa es una realidad bíblica, depravación total, sí, correcto. Pero ¿qué ocurre cuando dice que hay como una salvación no condicionada, limitada, expiación limitada? Concretamente esas palabras, esta doctrina de la fe.
¿Qué significa? Bueno, que Cristo simplemente, o que la sangre de Cristo simplemente libra a aquellos que han sido escogidos o predestinados para ser salvos. ¿Entienden ustedes esta doctrina? La llaman la doctrina de la predestinación. Que Dios predestinó a unos cuantos, a unos pocos en relación a toda la humanidad, ¿no? Y Dios predestinó a unos pocos para que Cristo viniese al mundo y morir por esos pocos. De tal manera que Cristo no murió por todos, sino que Cristo murió por esos pocos y por eso esos pocos pueden ir al cielo. ¿Qué les parece esa doctrina? Cuando yo creo que la Biblia está llena de expresiones donde dice que el Señor que hará perdonar el pecado de todo el mundo. En un día quitaré el pecado de la tierra. No dice de una parte de la tierra, en un día quitaré el pecado del mundo. Y Él es la propiciación de la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Él vino a salvar a todos. El problema es que ¿se van a salvar todos? ¿Ah? ¿Él vino a morir por todos? ¿Sí? ¿Están conmigo, hermanos? ¿O están de vacaciones? ¿Están conmigo? Sí. ¿Cristo murió por todos? ¿Cristo murió por todos? ¿Sí? ¿Pero por qué todos no van al cielo? No se trata de obedecer. Tú no puedes obedecer si no eres salvo. Cuando eres salvo ya puedes obedecer. Mis hijas me van a obedecer a mí porque yo soy su padre, no van a obedecer al extraño, ¿no? Luego, dentro de ellas puede haber desobediencia y obedecerme cuando le da la gana. Eso es otra cuestión. Pero miren, Cristo murió por todos. Él pagó la deuda pecaminosa que tenía no unos pocos hombres, sino la raza humana. Toda la humanidad había adquirido una deuda pecaminosa que no podía pagar. Cristo viene, la salda, esa deuda la salda por completo, no se deja nada en el tintero, paga toda la lista de pecados humanos para vencer a la muerte, para liquidar la deuda pendiente, para que la justicia de Dios sea satisfecha. ¡Pam! ¿Cuánto es? Toma, yo lo pago de mi cuenta. El problema es que algunos no van a aceptar esa factura. Por su arrogancia, por su corazón, por su falta de entendimiento. Él dirá, no, yo necesito hacer obras, no, yo quiero poner un peldaño en la escalera al cielo. Y no se trata de eso. Cuando tú empiezas a poner peldaños en tu escalera al cielo, esa escalera te va a quedar corta y no vas a llegar. O algunos van a decir, no, es que esa salvación es imperfecta, porque en el momento que yo cometa pecado, todo se vino por el suelo y la perdí, y ahora tengo que volverla a ganar. No, lo que Cristo hizo una vez, ya no se puede volver a repetir. No puedes estar crucificando a Cristo todos los días. El Señor Jesucristo murió un día. Un día murió, un día pagó, un día fue consumado. Él dijo consumado significa que ya está todo terminado. Como Dios cuando terminó la obra de la creación. Y dice Dios que reposó. No descansó porque estaba cansado, sino porque ya estaba todo terminado. Y cuando uno termina, ¿qué hace? Se sienta, porque ya no tiene nada que hacer. Por eso Cristo está sentado a la diestra del Padre. Porque Él ya hizo todo lo que tenía que hacer, ¿o no? ¿O tiene que volver Cristo a morir por nosotros otra vez? Bueno, pues una iglesia que predique que la salvación se pierde, está enseñando que Cristo tiene que volver a morir por nosotros en la cruz para volvernos a dar la salvación. La salvación no es algo de quita y pon. O se tiene o no se tiene. Una vez que la tienes, tú vives de una manera diferente, amas de una manera diferente, tu vida es totalmente diferente porque has sido nacido de nuevo. Tan claro como eso. Otra cosa es que tú puedas ser una persona religiosa que pretendes vivir una buena vida, unas buenas normas, cumplir las leyes y cumplir... Pero dice, primero el Señor te pregunta, ¿pero tú has aceptado mi sacrificio expiatorio? Porque yo ya no lo voy a volver a hacer, yo ya me he sentado. No esperes que yo baje otra vez. No lo voy a volver a hacer. Yo lo hice una vez para siempre. Hebreos dice así, ¿no? Hebreos 10 dice una sola ofrenda, una sola vez, una, no más. Una. Él es nuestro Señor, del linaje según la carne de David. Él era un hombre. Versículo 4 de Romanos dice que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos. Él fue declarado Hijo. ¿No era Hijo? Sí, era Hijo.
pero cuando resucitó fue declarado hijo delante de los hombres. Cuando resucitó, Cristo, ¿qué dijo? Toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Ahí recibió potestad. En Mateo 4, cuando el diablo lo lleva a lo alto de un monte, le dice, ¿ves todos estos reinos de la tierra? Yo te los daré si postrado me adorares. Y la respuesta de Cristo es, no. Porque no hay gloria sin cruz. Yo primero pasaré por la cruz y después tomaré lo que es mío, porque todo esto que tú ves no es tuyo, es de mi Padre, pero tú lo robaste, porque mi Padre se lo dio al bobo de Adán, que lo perdió. Porque él podría haber comido de todo árbol que había con fruto. Pero Satanás le dijo, ay, te vas a restringir a no comer este de aquí, si todo es tuyo, tómalo todo. Pero Cristo dijo, yo vengo a recuperar eso que se había perdido. Yo vengo a recuperar a la raza humana y yo vengo a recuperar todo esto. ¿Qué hará Cristo en su segunda venida? Dice que Él viene en un caballo blanco, con poder y con gloria. En su muslo, un nombre. ¿Cuál? Señor, Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es el único. Él vendrá a reinar. Él vino como un cordero, pero en su segunda venida viene como un león. Él vino a servir y a sufrir. En la segunda venida viene a gobernar y a juzgar. En la primera venida estuvo solo. Un buey, una mula, según dice, las costumbres, unos pocos pastores, unos raros magos de Oriente, no eran 3, eran unos magos, nadie más. Pero en su segunda venida, ¿con quién viene? Con todos los santos y con los ángeles del cielo. Miles de millones y de millones vendrán con Él para gobernar esta tierra y juzgarla. Posiciónate, estás a tiempo. ¿Dónde vas a estar? ¿Vas a estar en las huestes celestiales o vas a estar en las huestes terrenales? Tienes que declinar, tienes que inclinar tu corazón a un lugar. El Señor te dice, este es el momento, porque yo soy el Hijo de Dios. Yo resucité de los muertos y yo traigo la vida eterna. Yo he sido el que ha traído justicia a este mundo. No hay otro, no busques. Solo Él. Solo Él. Versículo 5 de Romanos capítulo 1. Por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. La cuestión es clara. ¿Tú qué has recibido? Salvación. ¿Tú qué tienes que enviar ahora? ¿Qué tienes que hacer? Yo he recibido el apostolado. El apostolado es el encargo. Pablo lo sabía, ¿no? Y dice, a mí me es impuesta necesidad, ay de mí, y ay de mí si yo no predico el evangelio, porque Dios nos ha enviado. Romanos 10 habla también de eso, ¿no? Dice, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, las buenas nuevas. Pero es que antes de ese versículo que viene, habla de aquellos que todo el que clamare al Señor, todo el que invocare al Señor será salvo. Dice, no pueden invocar a aquel en el cual no han creído, y no pueden creer en aquel del cual no han oído, y no pueden oír sin haber que les predique, y no pueden predicar si no son enviados. Y entonces ya viene diciendo, cuán hermosos son los pies de estos enviados, de los que anuncian la paz. ¿Tú quieres tener unos pies hermosos para el Señor? Predica el evangelio. Porque eres enviado, eres apóstol. Hombre, ya saben que no hay apóstoles, ¿no? Hoy en día no hay apóstoles como tal. Si alguien dice, yo soy apóstol, no puede ser, porque apóstol Pablo fue el último. Pero sí tenemos la misión apostólica. Somos enviados. Todos, desde el primero que vino al último. Todos son enviados. ¿Por qué? Porque lo hemos recibido ese mandato para la obediencia. Dice, obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Cuando tú entiendes el amor de Cristo en la cruz, tú puedes predicar la buena nueva. Si tú no lo entiendes bien, ¿qué ocurrirá? Pues que tú no lo podrás proclamar. ¿Sabes por qué? Porque no será tan no es tan buena noticia, ¿no? ¿Sí o no? Los perdí. Resulta que mañana por la mañana te llaman
un teléfono, una llamada, tú coges el teléfono, sí, dígame. Oye, mira, que están regalando comida en un almacén, comida gratis, aceite de oliva virgen extra, están regalando pan de orza, de pan bueno, están regalando leche de la mejor, están regalando no sé qué. ¿De verdad? Sí, están regalando todo, que están liquidando un almacén. ¿Y tú qué haces? Vale, gracias. ¿Y tú qué haces? ¿Tú corriendo vas a por comida o no vas a...? ¿Pero vas tú solo o no? Buena pregunta, ¿no? Yo me acuerdo cuando... Voy a contarles una historia personal que saben que siempre me gusta, aunque no debería, pero bueno, si no... Yo me acuerdo cuando mi hermano estaba haciendo el servicio militar en la Cruz Roja. Y yo también hice el servicio militar en Cruz Roja, ¿no? Íbamos a atender accidentes de tráfico. Y había algunas veces que volcaba algún camión. Y me acuerdo una vez que volcó un camión de naranjas. Y mi hermano rápidamente llamó a mi madre. Mamá, que ha volcado un camión de naranjas. Miren, todo Tarancón estaba cogiendo naranjas. ¿Por qué? Bueno, mi hermano llamó a su madre. El que estaba con mi hermano llamó a su madre y a la hermana. En media hora, todo Tarancón estaba cogiendo naranjas. Claro, esas naranjas, ¿quién las iba a coger? Estaba todo por el suelo, pero estaban naranjas bien. Otra vez volcó un camión de papel higiénico. Mamá, que ha volcado un camión de papel higiénico. Mi padre fue con una furgoneta que teníamos un Renault 4, todo lleno de papel higiénico. Bueno, pues estaba todo Tarancón cogiendo papel higiénico. ¿Era una buena noticia? Naranjas gratis, papel higiénico gratis. Si a ti te hacen esa llamada, tú mañana llamarías a tu madre, a tu hermana, a la otra, que están dando comida, y todos estaríamos allí y nos veríamos, oh, tú también estás aquí, sí, tú también. Compartimos las buenas noticias esas, ¿no? ¿Y por qué el Evangelio no lo compartimos de la misma manera, con el mismo entusiasmo? ¿Con el mismo? No, ¿cómo con el mismo? Con mayor pasión lo deberíamos declarar, con mayor pasión lo deberíamos anunciar. Porque yo creo que no hay mayor anuncio, mejor noticia. Todos tus pecados han sido perdonados, toda tu deuda para con Dios ha sido satisfecha. Que me lo den por firmado. ¿Necesitas una firma? La tenemos. El Espíritu Santo es la firma. Dice la palabra que Él nos selló. El Espíritu de Dios nos ha sellado. Él es la firma de que ya todo se pagó. Él es la firma, Él es las arras de la promesa adquirida. Él es la firma de Dios en nuestros corazones porque recibes el Espíritu de adopción, el Espíritu de Dios por el cual podemos clamar Abba, Padre. Y no vemos a Dios como un juez justo, perdón, sino que vemos a Dios como un Padre amoroso al cual decimos gracias, papi. La palabra Abba significa papi o papito. Es el término cariñoso como en el que la persona podía dirigirse a Dios. Abba, Padre. A un judío, a un fariseo, a un escriba, ni se le pasaba por la cabeza llamar a Dios Abba. ¿A Dios Abba? ¿Tú estás loco? Es como el que va a un juicio y a su señoría Alteza, el juez supremo, le dice, hola papi. Es una irreverencia, es una falta de respeto supremo. Bueno, pues Cristo dijo al Padre, Abba, papá. Y tú puedes clamar a Dios como tu Padre, cuando tú ores, Dios mío, no, Padre. Cristo lo dijo, yo voy a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Él es Dios, pero no deja de ser tu Padre amoroso que te ama. Entonces, anúncialo. Y así termina esta introducción. Tú fíjate la entrada de Pablo por toda la puerta grande como los toreros, ¿no? Versículos 6 y 7. Entre las cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Gracia, paz a vosotros de Dios, nuestro Padre, no mi Padre, nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Pablo estaba diciendo a los romanos, después dice, yo quiero ir a Roma, estoy orando por ir a Roma,
Pero antes de ir a Roma, yo os voy a enviar una carta porque tengo este anhelo. Porque yo sé que sois mis hermanos, llamados por Dios para predicar el Evangelio. Y yo os amo igual que el Señor os ama, y el Señor ha puesto en mi corazón este amor tan grande. Pero vosotros tenéis que hacer una cosa. En primer lugar, reconocer que habéis sido llamados por Cristo. Y en segundo lugar, reconocer que no sois del otro, que ahora habéis sido comprados y por eso sois llamados a ser santos. Pablo está terminando su salutación con ese mensaje. Llamados por Cristo, llamados a ser santos como Cristo. Eso es lo que tenemos que pensar también nosotros. En primer lugar, tengo que predicar el Evangelio como si de verdad lo reconociera como una buena noticia, no como que ha volcado un camión de naranjas en autovía A3, sino como que toda mi deuda pecaminosa ha sido saldada, no solo la mía, la de mi madre, la de mi padre, la de mi hermano, la de mi hermana, la de mi primo, la de mi prima, la de mis amigos, la de mis enemigos. Ese es el llamado de Cristo para nosotros. El llamado a Isaías, Dios le dice en el capítulo 6, ¿quién irá en pos de nosotros? ¿Quién? ¿A quién enviaré? Isaías al principio dice, no, yo soy un hombre de labios inmundos. ¡Ay de mí! Dice así, ¿no? ¡Ay de mí que siendo un hombre de labios inmundos, mis ojos han visto a Dios! Pero luego después que ese ángel le lleva un carbón encendido que había sido tomado del altar de sacrificio, y ese carbón encendido toca los labios del profeta, entonces dice, envíame aquí. O sea, envíame a mí, heme aquí, envíame a mí. Es el cristiano verdadero, es el que ha sido tocado en el corazón, no en los labios, sino en el corazón, para que tú puedas decir, heme aquí, envíame aquí, ¿qué quieres que haga? Es como el llamado de Samuel, ¿se acuerdan del llamado de Samuel? Estaba Samuel ya joven, ya era más mayor, no era un niño, y él estaba allí dormido. El profeta Elí también estaba por ahí roncando, ya viejo, ¿no? ya pasado de años. Y Dios llama, Samuel, Samuel. Y Samuel se despierta y va a Elí, ¿me has llamado? No, yo te he llamado, ¿para qué? Sigue durmiendo, anda. Y así, lo vuelve a llamar, Samuel, Samuel. Y va otra vez a Elí, sacerdote, me has llamado. Yo que te voy a llamar, duérmete, anda, duérmete. Y otra vez, y ya Elí cae, ¿no? Ya Elí cae. A ver si va a ser Dios. Pero es que hacía mucho que no había por aquí palabra de Dios. Oye, mira, escucha, cuando oigas, Samuel, Samuel, tú di, habla, que tu siervo escucha. Y a ver qué oyes. Y fue así, ¿no? Samuel, Samuel. Samuel que dijo, habla, Señor, que tu siervo escucha. Y Dios habló al profeta Samuel. ¿Sí? Heme aquí, dime, ¿qué quieres? Que tu siervo escucha. Bueno, pues escuchen la palabra de Dios, escuchen el mensaje de la cruz, que tenemos que propagar el mensaje a todo aquel que esté a nuestro alcance. Vale, hermanos, hoy vamos a terminar con este punto y de verdad que quiero, mi intención es esa, que nos alimentemos preciosamente de esta carta de los Romanos. Y aunque hoy solo hemos visto el saludo de Pablo, espero que hayamos aprendido, sobre todo, ¿quiénes somos? Somos los apóstoles. Aun sin llamarnos apóstoles, somos enviados por Dios. Hemos sido llamados, hemos sido sacados del mundo, pero no para cruzarnos de brazos, sino para anunciar el Evangelio de Cristo. Que Él era hombre según el linaje de los hombres, según el linaje de David, y que Él era Dios, porque Él es hijo de Dios. Que este Evangelio abarca a todo el mundo, que debe ser predicado, porque si no escuchan, no podrán clamar. No podrán invocar el nombre de Dios, no podrán ser salvos. Y ese es nuestro llamado. Que Dios nos ayude a cumplirlo. Vamos a terminar y orar. Padre Dios, que vives y reinas, glorioso en nombre y en honra, te queremos dar, Padre Dios, el honor, la gloria, por todos los siglos y por todas las edades, que tu nombre sea glorificado y que tu palabra, Señor, sea predicada. Ayuda, Padre Santo, a que no seamos obreros fraudulentos, a que no seamos de aquellos que callan y se benefician simplemente de las bendiciones espirituales, sino que seamos de aquellos que comparten algo gratuito, que comparten algo que ha sido regalado para los hombres. El Evangelio ha sido expuesto y el Evangelio está a disposición de todo aquel que tiene oídos para oír. Ayúdanos, Padre Santo, para que seamos de esos que no callan, sino que seamos de aquellos que claman en voz en alto,
Glorioso es el nombre de Dios, el cual nos salvó, nos amó y nos ha dado una entrada en los cielos. Él nos ha dado un nuevo nombre, Él nos ha dado una nueva ciudadanía, Él nos ha dado una nueva vida escondida en Cristo Jesús. Él nos ha dado la autoridad, Él nos ha dado el poder y nos ha hecho herederos de los reinos de los cielos. Ahora somos libres, pero queremos servirte a ti, porque tú eres el mejor amo. No hay otro en cuyas manos estén seguras nuestras vidas. A ti clamamos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén y amén.